patio de la Casa de la Cultura Miguel de Cervantes hemos citado hoy pues, a una persona tremendamente conocida internacionalmente dentro del registro de la música lírica, el cantante de ópera internacional Francisco Fernández Rueda, que en los últimos tiempos está avanzando pues, a un ritmo trepidante gracias bueno, pues, a esa extensión vocálica que él tiene dentro de esa tesitura como tenor, y que está llevando su música, más bien en concreto su voz, por las salas y por los auditorios más reputados internacionalmente en lo que se refiere a este tipo de música, a este tipo de género musical. Francisco Fernández, bueno, pues hemos aprovechado su estancia en estos días aquí en su tierra natal, en Estepa, a la que lleva pues por cualquiera de los lugares por donde camina actualmente, y vamos a conocer un poquito más sobre su trayectoria, sobre sus inicios y qué es lo que está haciendo en estos últimos meses. Damos paso a Francisco Fernández, al cual presentamos y damos la bienvenida y las gracias por atender nuestra petición a esta entrevista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, recordando hoy aquí viejos tiempos, ¿no? Porque este lugar, Casa de la Cultura, era uno de los lugares que solía frecuentar a menudo, ¿no? En tu niñez, no sé si adolescencia también. Sí, aquí empecé mis primeros años de formación musical en la escuela de música. De hecho, en este pequeño auditorio, que ahí di mis primeras audiciones como clarinetista, que en ese momento tocaba el clarinete. Muy bien. Bueno, ¿por dónde andas? ¿Por dónde caminas actualmente, Francisco? Pues nada, ahora mismo resido en Madrid, estoy viviendo en Madrid después de una larga temporada en Barcelona, y en estos momentos he venido unos días de Navidad para ver a la familia. Y nada, acabo de hacer un concierto en Sevilla, en la sala Joaquín Turina, y nada, preparando ahora para ir a Austria, que voy ahora en el mes de enero, que tengo que ir a Viena. Muy bien. La Bella Molinera, sí, es el concierto que ofrecía recientemente en Sevilla, que tuvo una magnífica acogida y donde también muchos estepeños y estepeñas se acercaron allí a escucharte, ¿no? Efectivamente, había un gran número de estepeños que pude saludar, no todos, pero algunos de ellos después del concierto, y para mí fue la verdad un orgullo tener a tanta gente de Estepa allí en Sevilla. En ese auditorio. Y además también todo un orgullo y un privilegio poder actuar en Sevilla, porque fíjate que en otros países, ciudades y lugares fuera de nuestras fronteras, Francisco, este tenor reconocidísimo, actúa pues con bastante frecuencia. Sin embargo, aquí en Andalucía, bueno, pues parece ser que de momento no te estás prodigando tanto, ¿no? Bueno, dicen que que nadie es profeta en su tierra. Te lo iba a preguntar, digo, ¿te consideras que no eres profeta en tu tierra? No, para nada. Mis intervenciones aquí en Andalucía en concreto, básicamente hice hace un par de años un concierto en Granada, en el Auditorio Manuel de Falla, y ahora este concierto en la Sala Joaquín Turina de Sevilla. Pero aparte de eso, no. Bueno, perdón, miento. Y otro que había hecho en Málaga también. En Málaga, bueno. Sí, pero cosas pequeñas, muy puntuales. Sí, muy puntuales. Quitando eso, no he venido por aquí. Ajá. En Estepa de momento no has ofrecido ningún concierto. No. Hasta bueno, ahora. Como tenor hablo y sí, en sí, solitario. Como tenor, sí. En mis inicios, cuando empecé a estudiar canto, digamos, me invitaron del ayuntamiento para unas jornadas que hacían aquí en Estepa, en el Cerro, sí, y vine a hacer un concierto junto con otros dos artistas de aquí de Estepa, Jesús Fernández y Vicente Parrilla. Hicimos un concierto en la iglesia de Santa María, de los franciscanos. Creo que fue uno en San Francisco y otro en Santa María. Sí. Bien, bueno, pues esperemos que pronto esta delegación de Cultura, o a la delegación que le compete, supongo que será Cultura, bueno, pues pueda contar con tu voz y que tu agenda esté disponible. Francisco, tiramos un poquito, bueno, pues de esos inicios. ¿Por qué te decantas por este tipo de música, por la música lírica, un género que, bueno, no es tan demandado o no es tan comercial? Bueno, yo la verdad es que desde pequeño tengo bastante relación con el canto, debido a que mis padres cantaban aquí en un coro, y
y acompañaba siempre a mis padres a estos ensayos. Y bueno, se ve que lo que uno de pequeño mama, pues marca dentro de en tu vida en general. Y a raíz de ahí, pues después, a lo largo de los años, voy teniendo contacto con la música, evidentemente, pero no concretamente con el canto, porque yo empecé a tocar el clarinete, hasta que aparece, digamos, la persona de Alonso Salas, que también es tepeño. Ha sido una persona influyente, por tanto. Muy influyente dentro de mi trayectoria, claro. Que, digamos, me recluta para formar parte de su grupo de cámara, ¿no? De su coro de cámara en Sevilla. Y eso hace que me despierte algo que en realidad no es nuevo, porque ya yo había estado de pequeño, ya había tenido mucho contacto con el canto y esto, pero que de nuevo aflora en mí, ¿no? Y a raíz de ahí yo decido que quiero estudiar canto. ¿Qué exactamente? No lo sé. Sobre todo yo quería conocer mi instrumento, conocer mi voz y a ver qué deparaba la cosa, ¿no? Sí. A raíz de ahí comencé a hacer sobre todo música antigua, música barroca, y me fui a estudiar a Barcelona, donde estudié 4 años en la Escuela Superior de Música de Cataluña, y poco a poco fui descubriéndome a mí mismo, porque claro, uno cuando empieza sabe que tiene una voz, pero no sabe hacia dónde puede tirar, ¿no? Y bueno, a raíz de los consejos que me fueron dando, las personas que me fui encontrando en el camino, pues me fueron llevando al lugar hacia donde estoy ahora. ¿Qué personas influyeron concretamente durante tu aprendizaje y tu estancia allí en Barcelona, en esa escuela? En Barcelona, pues principalmente mi profesor de canto, Lambert Climent, de Valencia, que fue mi mentor y quien me dio tan buenos consejos que hoy día sigo teniendo en cuenta. Otras personas como Francisco Pollato, que es un pianista profesor de Lied. Lied es un género de canción en alemán. Bien. Con el que tantísimo aprendí también. Y Xavier Díaz Latorre, que también influyó mucho en mí. Y bueno, una serie de personas que me van orientando, ayudando, hasta que decido irme un tiempo a estudiar a París, con quien estudié con un profesor de canto en París, que bueno, se fue desarrollando la cosa hasta llegar a este momento. Bien, esa tesitura, ese registro musical tenor, ¿se encuentra entre barítono y contratenor? Sí. Sí. A ver, tenor es la voz más aguda del hombre, voz natural más aguda. Si nos metemos en el tema del contratenor, digamos, hoy día es un falsetista, es una voz, digamos, creada de forma artificial, no utilizando las cuerdas falsas que se llaman, ¿no? Pero como voz natural, la voz más aguda es la de tenor. Después la voz intermedia, la de barítono, y la voz más grave, la de bajo. Bien, por tanto esa extensión vocálica, bueno, pues tan importante, hay que cuidarla y mimarla mucho a lo largo de todo este tiempo, ¿no, Francisco? ¿Cuáles son esos cuidados? Hombre, la voz requiere un cuidado, evidentemente. Principalmente yo te diría el descanso. Descanso, la voz tiene que descansar, uno tiene que dormir sus horas, para mí eso es muy importante. Cuando no duerme las horas adecuadas, la cosa no pasa factura, ¿no? Sí. Y después para mí el tema de la voz va muy asociado al deporte. Sí. Para mí un cantante es un deportista de élite. Un deportista de élite necesita un entrenamiento diario, correr, coger peso, bueno, el entrenamiento que tenga un deportista. Pues el canto es lo mismo. ¿Cuáles son los entrenamientos de un tenor? Para mí, por ejemplo, yo cada vez que tengo una función de ópera, intento la mañana de la función, salgo a correr, hago deporte, porque tonifica la musculatura y después la voz despierta sola, porque claro, esto es un músculo y está muy ligado al físico. Si el físico está despierto, la voz está despierta. Y bueno, es que para mí es un uno. Y cuando uno canta,
tiene que ser un todo, no es conjunto. la voz aparte, no, eres parte de un cuerpo. Por tanto, la condición física es fundamental. Sí, para mí sí, para mí sí. Y a la hora de cantar un escenario, después hay directores de escena que te exigen movimientos escénicos cada vez más complejos. Tienes que saltar, brincar, venir, correr y al mismo tiempo cantar. Cantar, claro, ese es otro de los matices a tener en cuenta durante esa puesta en escena, donde ahí hay también interpretación, vamos a llamarle como arte dramático, ¿no? O sea, no sé si totalmente. eso ha sido también otra de las materias o asignaturas No, que yo ha formado parte de tu arte estudio. dramático en sí no he estudiado, pero claro, a raíz de hacer tantas producciones escénicas, uno va aprendiendo de compañeros que tienen más experiencia, por edad, Sí. por carrera, va aprendiendo de lo que te dicen los buenos directores de escena, vas viendo, y bueno, Entonces, la vida te va enseñando. Aparte de que uno pueda tener dotes ese talento. para la escena también. Claro, muy bien. Bueno, son las propias tablas del teatro, Sí. de auditorios, de salas, las que, bueno, va uno formándose poco a poco. ¿Recuerdas tu primera actuación en un auditorio, en una sala como tenor? Ya como tenor. A ver, mi primera actuación importante yo diría que fue dentro de una academia para la que fui seleccionado en Francia, que se llama el Jardín de las Voces, el Jardin des Voix, y era una academia en la que con otros compañeros extranjeros, porque éramos seleccionados en unas audiciones por todo el mundo, hacíamos una serie de conciertos en salas principales con un director muy conocido en Francia y en el mundo entero, William Christie, y digamos que esa fue mi primera actuación importante en una sala importante, que fue en París. Bien, para llegar hasta ese lugar, a esa sala tan importante, creo que hubo una criba importante de personas, de artistas, para poder optar a ese otro escalafón, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de audición. Eran unas audiciones en las que tú preparabas un material de audio que tenías que enviar junto con tu repertorio, etcétera, y a raíz de este audio te seleccionaban o no para hacer la audición presencial. Yo mandé este audio, fui seleccionado, podías elegir alguna ciudad porque se hacían en Berlín, en Nueva York, en Londres, en París. Yo por cercanía y por idioma y todo elegí París. Hice las audiciones, recuerdo, en el Conservatorio Superior de París, al que me desplacé para hacer las audiciones, y bueno, fue bastante bien la cosa, pero claro, tenía que esperar. Claro. Y el día que yo recibí el mail diciendo que había sido seleccionado, pues de entre 200 personas, y seleccionaron a 6. O sea que... Para mí fue un día muy especial, la verdad. Bastante. ¿Se puede recoger como uno de los días más especiales dentro de tu trayectoria? Sí. ¿De qué fecha hablamos? ¿La recuerdas? Estamos hablando de cuando yo recibí ese mail, 2010. 2010 para hacer la gira en 2011. Bien, ¿ha sido esa oportunidad un trampolín, un impulso a tu carrera musical? Sí, yo creo que ha sido, si no definitivo, ha ayudado bastante, mucho. Porque es que es un escaparate. Hacer esta gira de conciertos te ponía a la vista de todo el mundo, en salas muy importantes, acudía mucho público, mucho público especializado, agentes artísticos que venían a escuchar a esta nueva hornada de artistas, y la verdad que fue muy importante, sí. Muy bien, pues nos alegramos enormemente. Francisco, ¿qué momento vive la ópera en la actualidad? ¿Es un género reclamado? ¿Se oferta bastante en cuanto a esta hora de hacer, de componer música, de interpretar? A ver, de hacer música, sobre todo la ópera vive del repertorio ya escrito. No es también se componen óperas hoy día, pero
sobre todo bebéis Perdón. y os nutrís de todo lo Sí. que ya hay, lo que ya Sobre existe, todo ¿no? lo que Nos dejaron los normalmente grandes, se hace ¿no? es repertorio ya escrito. Concretamente, el repertorio que más fama tiene es el repertorio del siglo XIX, el repertorio romántico. Y bueno, hay óperas que se componen en el siglo XX, en el siglo XXI, pero yo creo que la ópera más conocida es la del XIX. También hay muy buena ópera del siglo XVIII y del siglo XVII, pero la que principalmente llena es esta. Y la ópera hoy día es un género que también tiene su público. Me gustaría decir otra cosa, pero la ópera yo creo que hoy día sigue siendo un poco elitista. Sí. Sí, y eso es algo que, bueno, a veces no ayuda porque no es accesible a todo el mundo. Las entradas de ópera a veces son caras y eso impide que haya más público. Hay teatros que están ayudando a acercar la ópera a gente joven, hacen secciones para gente joven y eso yo creo que está bien, la Está verdad. bien. Pero sigue siendo un género bastante elitista, yo creo, para mi modo de ver. Y además también el espectador, la persona que acude a ese auditorio, ¿debe ser conocedora de la música? Hombre, debería, porque si no, creo que no la disfrutas tanto. Si uno no va preparado a ver lo que vas, también uno puede ir allí y dejarse llevar. Pero a mí me gusta cuando voy a escuchar una música que no conozco, tener antes una referencia, escuchar, saber de qué va, porque si no, creo que no sé, nada más por el texto, que normalmente el público no conoce el idioma en el que está escrito la ópera. Entonces, bueno, yo creo que es recomendable como menos leerte el argumento y ya si te lees el libreto, te pones un poco en situación, ¿no? Grazie
Parece ser, y según he podido documentarme, la ópera en los últimos tiempos está siendo muy demandada en China. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, como todo, China es un país emergente. Sí, sí, y sí. Bueno, se interesó por el flamenco, sí. Y yo creo que los chinos, Japón. me da la impresión que, bueno, tienen bastante admiración por Europa, y todo lo que en Europa está de moda o tiene arraigo, para ellos también es llamativo, y además yo creo que también exótico, porque claro, hay cosas que para nosotros son normales, el flamenco, sí, pero para ellos es algo súper exótico. Sí. Y claro, llama la atención que esas cosas vayan allí, a China. ¿Se te ha brindado hasta ahora la hasta oportunidad ahora de...? No, pero nunca se sabe. Tengo muchos colegas cercanos que han ido a hacer alguna gira por allí en China o en Japón, en algún país oriental. Pero bueno, nunca se sabe, siempre hay alguna oportunidad de ir a China. Bien, sobre todo las salas que más has visitado hasta ahora se ubica entre Francia, París, Alemania también. ¿Qué otros lugares? Italia, lógicamente. Italia es la cuna de la ópera. Italia es la cuna de la ópera, efectivamente. En Italia nace la ópera, y la tradición operística que hay en Italia no la hay en otro país, y eso se nota cuando cantas allí. El público tiene su gusto, un gusto muy particular, que sabe lo que quiere oír y tiene claro lo que quiere oír. Y en Italia la ópera es un espectáculo total, porque para ellos sienten la ópera como suya, sí, sí, que se ha exportado después a otros países. ¿Y en España tiene un arraigo importante? Sí, en España somos muy similares a Italia. Y bueno, pues creo que por carácter, por forma de ser, creo que está muy emparentado con España, y tenemos una forma muy parecida de sentir la ópera, la verdad. Bien, ¿qué es lo que quiere escuchar el espectador cuando está en la sala? Hombre, si nos metemos en la ópera, yo creo que el espectador lo que quiere escuchar es decibelios, sí, el agudo, es un poco, bueno, si no lo traemos a nuestro ámbito andaluz, sí, como cuando uno va a escuchar una banda de cornetas y tambores, lo que quiere escuchar es la corneta, a ver cuánto tiempo, a ver cuál es el solo más largo. Bien. Y es muy similar a la ópera, en el fondo es muy similar. ¿Cuál es el agudo más que impacta más? Y yo creo que es similar. También, ¿no? Durante esa puesta en escena, en cuanto a esa interpretación vocálica, acompañada de música también, lógicamente, ¿hay mucha variación de voces? ¿Variación de voces? Claro que las hay. Cada repertorio requiere un tipo de voces, un color de voz, digamos. Bien, cuando hablamos de color de voz, sí, ¿a qué nos referimos, Francisco? Pues, a ver, por Hoy un lado... estamos aprendiendo un poquito de ópera contigo. Por un lado tenemos la tipología de voces de mujer y hombre, ¿no? Pero dentro de cada tipo de voz, la paleta es muy amplia. Es una paleta de colores. Claro, en mi caso, dentro del tenor hay varios tipos de tenores, y dependiendo del tipo de tenor que seas, haces un tipo de ópera u otra. Porque claro, digamos, grosso modo, en tenor tenemos desde un tenor dramático, que es la voz, digamos, más oscura, con más decibelios, más gruesa, hasta un tenor ligero, que es un tenor que en Italia se llama tenor di grazia, que el tenor di grazia es como un tenorino, un tenor muy ligero, que sirve para hacer un tipo de repertorio, para hacer música como óperas de Rossini, una escritura para ese tipo de voz. Se requiere mucha flexibilidad, mucha ligereza, mucha velocidad, porque tiene mucha coloratura. La coloratura son notas muy rápidas que el cantante tiene que hacer en poco tiempo, ¿no? Entonces,
es como si tú vas por una carretera, no puedes llevar un todoterreno por una carretera de montaña que es súper estrecha, tienes que coger un vehículo más pequeño, ¿no? Bien. Y después, pues en el otro extremo, por ejemplo, Wagner tiene óperas que requieren unas voces enormes, unas voces para nada más por la orquestación que requieres una voz que pueda pasar esa orquesta, ¿no? Bien. Y entonces... ¿Dónde podemos encasillar o dónde te encasillan al tenor Francisco Fernández? Yo actualmente empecé como un tenor ligero, pero voy, o sea, por madurez, por la más... Bueno, madurez, talento, trabajo, evolución. Actualmente estoy en un lírico ligero que se acerca al lírico, digamos. La más difícil de interpretar de todos esos colores que nos has explicado. Bueno, es que difícil, cada registro, digamos, cada tipo de voz tiene óperas muy difíciles de interpretar. No son ni mejores ni peores, sino cada una tiene su dificultad, digamos. Bien. No habría una que digas, es que esta es la más difícil, sí, pero la ópera más difícil de un dramático no la puede interpretar un ligero, y la ópera más difícil de un ligero no la puede interpretar un dramático, es así. Bien, estábamos diciendo que habías pasado por diferentes ciudades de distintos países de Europa. China, bueno, pues no se cierra esa puerta si algún día viene esa oportunidad de poder ir hasta allí y llevar tu voz. Bueno, todo esto también a la hora de interpretar el género lírico, el conocimiento y el aprendizaje de idiomas es importantísimo, ¿no? Sí. Bueno, imagino que debes tener una destreza en cuanto al idioma, porque el alemán... Nada más que por el trabajo ya te tienes que soltar, porque cuando un día estás en Italia, al otro estás en Alemania, al otro estás en Francia, es que tienes que ponerte al día, ¿no? El cerebro te va a mí. Sí. Y se aprende mucho, porque, claro, son personas tan distintas, un alemán de un italiano, pero bueno, yo creo que eso para la persona es muy enriquecedor. Sí. Y yo creo que yo lo recomendaría a todas las personas. El viajar creo que es muy importante. Y la mejor fuente de aprendizaje. Sí, claro. Y claro, yo por ejemplo, a raíz de estar con compañeros italianos, por ejemplo, he convivido con ellos, he vivido con ellos, pues uno va escuchando, va oyendo cómo habla, tú lo intentas imitar, el lenguaje es una imitación, ¿no? Sí. Y a raíz de tener todas estas experiencias uno va desarrollando una competencia lingüística en todos estos idiomas, claro. Bien. ¿Cuántos idiomas dominas actualmente, Francisco? A ver, aparte del español, hablo italiano, sí, hablo francés, hablo inglés y chapurreo un poco el alemán también. Alemán bastante difícil, ¿no? Sí. Bueno, todo es ponerse como en la vida. Pero claro, cuando lo cantas tanto y lo tienes que... Porque cantar no significa que tú pronuncies una lengua. Tienes que saber qué estás diciendo, tienes que el texto hacerlo tuyo, y para eso hay que hacer un estudio profundo de cada lengua. Bien. ¿Es el alemán el idioma que más utiliza a la hora de interpretar? No, yo creo que el italiano. Italiano, ¿no? Más, sí. Por el hecho de que existen más. La ópera más conocida es en italiano. Entonces el italiano yo creo que es el idioma que más utilizo. Pero el alemán está ahí, porque por mi tipo de voz también hago mucho repertorio alemán, hago Lied, como te he dicho, canción en alemán. Hago también Mozart en alemán. Entonces, bueno, Händel es más común en italiano o en inglés. Pero en alemán hay poco Händel. Hay poco Händel. Cosas, pero algo has hecho, ¿no? Sí, pero en alemán no. En alemán Händel en alemán no he hecho. Händel lo he hecho en italiano y en italiano y en inglés. En inglés, bien. ¿De qué compositores
has bebido más y sigues bebiendo a lo largo de tu trayectoria para seguir formándote? A ver, pues Händel es un compositor que he hecho mucho y que sigo haciendo, y es un compositor que creo que es muy sano para la voz también. Pero hoy por hoy creo que el compositor con el que más me identifico es Mozart. Mozart. Sí, porque creo que es un bálsamo también para la voz. Ayuda mucho al cantante y creo que todo cantante tiene que pasar por ese compositor para aprender a cantar, porque es como la prueba del algodón, ¿no? Sí. Exige una pureza en el canto que si no pasas por ahí es difícil que después puedas pasar a otro compositor. A otro, bien. Y o sea, bueno, es básico. Sí, es básico. Es base, ¿no? Y a raíz de Mozart, bueno, pues eso te lleva un poco al repertorio italiano del bel canto, que también estoy trabajando ahora. Digamos que es Donizetti, Bellini, te lleva un poco hacia ese terreno. Bien. Y el repertorio francés, que me gusta también bastante y creo que se me da también bastante bien, el repertorio francés romántico. Romántico. Massenet, siglo XIX. Gounod, sí. Massenet, Gounod, hay una serie de compositores que son muy interesantes para mi voz en ese periodo. ¿Obras clásicas de ópera o las actuales? ¿Por cuál te decantas? Clásicas. ¿Hay una gran diferencia? Clásicas, sí. O sea, siglo XIX principalmente. 18 y 19. Sí. La escritura de Mozart para mí es hoy día es insuperable para mí, ¿eh?
La primera vez que te enfrentaste, no sé cómo le llamáis, partitura, no imagino, ¿no? Sí, una partitura. Y bueno, pues luego ya lo que es la obra en sí, a la hora de interpretarla, bueno, viste algo como esto es un reto que yo no sé si voy a ser capaz de descifrarlo, Hombre, a veces, la primera vez, sí, primera vez que te enfrentas. No era una ópera y recientemente me ha ocurrido que tenía que hacer un ciclo de Lied de Schubert, el viaje de invierno. Sí. Y claro, date cuenta que son 24 poemas en alemán. 24 poemas. 24 poemas en alemán en el que cantas tú solo. No tienes... En la ópera hay varios personajes, en los que existen diálogos y a veces entras en una escena, sales, descansas, aunque tengas momentos bastante intensos, pero los puedes alternar, ¿no? Pero en este ciclo eres tú solo y el piano. O sea que... Y eres eso, y es 1 hora y 20 de música, tú solo, de memoria en alemán. Y claro, cuando me tuve que enfrentar a eso, era como... ¿Seré yo capaz de hacer esto? Pero bueno, con trabajo y esfuerzo y sacrificio, yo creo que es la clave, para mí es la clave para del éxito. Conseguir los objetivos y... Yo tenía este concierto en febrero de este año pasado, no, de este año que estamos, perdón. Y previamente, pues casi medio año antes, me puse poco a poco para no agobiarme. Sí, es importante que no se agobie, ¿no? Si lo dejamos para última hora, no das el tiempo a la mente y a la memoria para poder asentarlo todo. Bien.
weggetaut, hat viele schwarze Haare, dass mir's vor meiner Jugend dran, Treue ist im Grabe. Lass mich endlich sehen, Treue bis zum Grabe. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Die Hunde knurren den alten Mann. Con La Bella Molinera te ha pasado igual, que también es de Schubert, que es Sí, lo que la Bella interpretabas en la Sala Turina, ¿no? Ahora en La Sevilla. Bella Molinera, lo que pasa que no era completamente de memoria, pero el trabajo es el mismo. Pero estabas solo también, sí, estaba ¿no? solo, era lo acompañado de piano. Pasa, La Bella Molinera son menos canciones, son 20. O sea, Ajá. son 24 Winterreise, que Sí. el viaje de invierno, y 20 La Bella Molinera. Pero claro, perdón. Te permitimos que bueno, aclares un poco esa importante y potente herramienta de trabajo, fundamental cuidarla, Francisco. Que La Bella Molinera son 20 canciones, pero claro, el trabajo tiene que ser igual. Lo que pasa es que como no era de memoria, pues, digamos, no tuve tantos meses de dedicación. Bien. Ajá. ¿Qué es lo que, dentro de esa interpretación, La Bella Molinera, qué representa, qué significas, qué cuentas al auditorio? La Bella Molinera es un viaje de un joven que llega a un molino y se enamora de la molinera. Entonces él quiere pasar toda su vida con ella, pero digamos que es un amor no correspondido. Entonces él, su desamor, lo cuenta un poco, su confidente es el arroyo, ¿no? El arroyo que pasa por allí. Claro, es que para imaginarte toda esta música, tiene uno que pasar por Alemania, porque el molino, el arroyo, Ajá. el molinero, es todo el tipo de paisaje que Son describe. elementos que forman parte de la cultura, Es ¿no? Alemania, son paisajes alemanes, Sí, que sí. aquí a veces es un poco más difícil de imaginar, exactamente como lo describe ahí, ¿no? Bien. Pero bueno, este chico se enamora de ella, pero no es correspondida, y para colmo hay un momento en el que llega un cazador al molino que se enamora también de la molinera, y bueno, en ese momento prácticamente el joven, Ajá. enamorado, se vuelve loco porque la molinera no solo no le corresponde, sino que se va con el cazador. Con el cazador. Entonces él, bueno, no lo Queda- soporta y tiene un fin bastante trágico y a la vez muy romántico. Sí. Que él se funde con el arroyo, se sumerge en el arroyo y muere, Y muere. en el arroyo sumergido, llevándolo hacia el mar, ¿no? Ya, ya. Bueno. Y el Un arroyo final. al final le canta una nana para dormirlo, Ajá. mirando Con el el fin de eso. firmamento. Bien. La verdad que es muy bonito. Muy bueno, Sí, sí. dramático, un final no, pero bueno, como tú bien dices, romántico, ¿no? Sí, sí. Con todas esas figuras que interviene. ¿Se desarrolla, por tanto, la ópera, esa trama siempre entre el amor y el desamor? ¿Es el tema principal siempre o hay otros temas? Sí, principalmente El amor, ¿no? O desamor. La ópera, el tema del amor es clave, ¿no? Y siempre está normalmente el tenor, el enamorado, la soprano, la otra parte, Sí. y el barítono es el malo, ¿no? El barítono es el malo que quiere quedarse con la soprano, pero el tenor
lo impide porque, Bien. bueno, digamos que la soprano verdaderamente está enamorada del tenor. Del tenor. Y después si hay un bajo, normalmente suele ser el padre de la soprano que quiere casar que quiere casar a su hija con el barítono. Bien, Entonces, bien. O sea, el hay tenor una... tiene que ganarse al padre y tiene que conseguir quedarse con la... O sea, lo que te decía antes, como si asistiéramos a una obra de teatro Sí, sí, cantada, claro, ¿no? Es que así. para mí es la ópera es el arte, es un arte total, porque Sí. reúne música, reúne teatro, es que está todo voz, ahí, sí. claro, está todo en uno. Sí, sí. Y bueno, luego todo ese atrezo que es importante Sí, también sí. para que No esa podéis- puesta en hay escena... un equipo detrás de todo esto, maquilladores, vestidores, es que Un despliegue técnico importantísimo. Francisco, ¿cuántos trabajos ya publicado a lo largo de todo este recorrido? ¿Discografía? Sí. pues ahora mismo no me acuerdo, pero por lo menos he participado ya en 7 o 8 grabaciones discográficas. 7 u 8. Tanto DVD como CD, digamos. Bien, la última publicación, la última presentación. La ¿cuánto a última disco? creo que ha sido una producción de ópera que hice el verano pasado en el Festival de la Valle d'Itria, en Italia, en el sur, en la Puglia, y fue una ópera de Händel, precisamente, Rinaldo, y se grabó tanto en CD como en DVD. Bien. Y es la última que ha salido hace unos meses. Imagino que de momento de descanso o preparando Sí. algo. Sí, ahora estoy de descanso relativo porque tengo ahora el mes que entra, en enero, tengo una novena, porque este año que viene se cumple el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. A ver. Y bueno, para celebrarlo, pues se hacen muchos conciertos conmemorativos en torno a Beethoven. Sí. Y canto una novena sinfonía de Beethoven en Austria. En Austria. En Viena. Bueno, Austria, Viena, donde, bueno, todos los años, 1 de enero, ese concierto, El concierto ¿no? de Año Nuevo, sí. ¿Has estado alguna vez? No, nunca he estado. ¿No? Nunca he estado. Raro, ¿no? Bueno, nunca he estado. nunca he Raro. estado. Ajá. Pero Viena Bueno, aquello es la maravilloso, ciudad ¿no? por antonomasia también de la música, ¿no? Y de la ópera. Mozart murió allí, ¿no? Murió en Sí, Viena. sí, sí. Francisco, tuviste también el privilegio de actuar en el Palacio de Buckingham. De Buckingham, Sí. perdón. Fue una gala. Cuéntanos esa. Sí, fue una gala porque digamos que la orquesta y director para el que yo trabajaba, en ese momento estaba trabajando, era el príncipe de Gales, era uno de los principales mecenas de esta orquesta, ¿no? Ajá. Entonces nos invitó a dar un concierto de gala en Buckingham y bueno, vino al concierto y estuvimos saludándolo después del concierto, hablando con él y Bueno, fue una pasada. ¿No? algo también muy relevante Y dentro además de fue tu el concierto fue en trayectoria. uno de los salones principales del palacio, ya podéis imaginar. Lo que pasa es que los controles de seguridad son brutales. Tienes que dejar el móvil fuera, Sí. tienes que, vamos. Sí, aquello, una estricta y Pero fue rígida una experiencia- seguridad. Fue una ¿no? experiencia para recordarla. Bueno, pues forma parte también de tu mochila, Sí, ¿no? sí, de viaje. Bueno, pues un estepeño que va a seguir viajando por unos días aquí en Estepa. Imagino que estarás aprovechando para ver amigos. Por supuesto. Hemos de decir que mientras estábamos preparando técnicamente esta entrevista, bueno, pues se han acercado por aquí diferentes amigos, amigas de tu infancia, de tu adolescencia, bueno, pues para saludarle y para recordar también aquellos momentos que compartisteis con algunas de ellas en el coro, ¿no? De la Sí, parroquia, sí. ¿no? En el coro parroquial. No, en el coro, en un coro de la escuela de música. De la escuela de donde música. yo cantaba, Ajá. sí. Ahí, De la escuela de música compartimos Diego tantos Salazar. Sí. Bien. Ajá. Y compartimos muchos momentos ahí, porque bueno, es que mi infancia fue aquí y, Claro. y, bueno, pues aquí me formé. Siempre ahí andando con la música, ¿no? Entre instrumentos. Efectivamente. Y luego Sí, voz. porque aparte de estar estudiando clarinete, Sí. también tenía asignatura de coro, ¿no? Digamos. Claro, siempre. Digamos que el contacto con el canto era siempre, era constante, vamos. Bien, desde Alemania, París, Viena, por donde allí caminas, intenta estar al día o casi al día de lo que pasa aquí en tu pueblo, en Estepa. Claro que sí. Sí. Bueno, principalmente por mi familia, ¿no? Mis padres que me van informando cada vez que hablo con ellos, me van contando. Sí.
redes sociales, bueno, todo. Bueno, es hoy día que con las redes hoy día sociales es fácil estar bien en contacto. Bien en contacto, sí. Muy bien, ¿qué añoras de Estepa? Pues añoro el olor. Sí. El olor de Estepa en general, me gusta mucho porque bien sea cuando es época prenavideña, que Sí. huele de maravilla, pero después durante el resto del año, no sé, es un olor tan puro, sí. peculiar, y huele tan... A mí me parece que es un olor Característico, muy ¿no? característico, muy a naturaleza, digamos, en Ajá. general. ¿Por qué lugares te ha gustado siempre pasear Aquí, y añoras? pues por el cerro, por Sí. supuesto, es que el cerro es una maravilla, pasear por el cerro de San Cristóbal, la Torre del Homenaje, por detrás de Santa Clara, Ajá. y después por muchas calles, por la calle, por la iglesia de la Asunción, donde está el Palacio del Marqués, o por el Salón, donde está la fuente principal, el sí, sí. ayuntamiento. Ajá. Sí, La fachada del Carmen, es que Estepa, Tiene te vayas rincones. donde te vayas, tiene la plaza de los Remedios, la plazuela, no sé, Sí. es que... Lugares maravillosos, ¿no? Que no se puede desaprovechar es que el paseo. Hay muchos rincones bonitos Muy en bien. Estepa. ¿Y dónde te gustaría ofrecer un concierto? Pues no sé. En tiene cualquiera que de ser- los lugares que aquí tenemos y apropiados para Hombre, la depende. acústica. Habría que ver, pero claro, en Estepa, Parroquia de como no Santa hay María. digamos, un auditorio preparado para ello, para este tipo de, quizás sea una iglesia lo más apropiado. Quizá la iglesia de Santa María o la iglesia de la Asunción también, Sí. por tamaño y por... Tampoco una iglesia, es que mi tipo de música no requiere de una acústica muy reverberante. Sí. Entonces tampoco conviene que sea una acústica demasiado reverberante. Bien, bien. Bueno, pues ahí lo dejamos, a ver si pronto, a corto o medio plazo, podamos tener aquí un concierto Para de mí, Francisco un Fernández placer. Rueda, que sería la primera vez que actuaría como tenor en su pueblo natal, aquí en Estepa. Lo dicho, un placer estar contigo conversando hoy aquí en el patio de la Gracias a Casa de la vosotros Cultura. por invitarme y por echar este ratito tan bueno, y es un placer, de verdad. Muy bien, el gusto ha sido nuestro y también, como no, para los estepeños y estepeñas que nos siguen desde este medio, desde Winnet Plus. Francisco Fernández, cuídate y Gracias. espero verte pronto. Gracias. Muchas gracias.